Deuteronomio 27. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Vale la pena mencionar que el bosquejo, o como está bosquejado el libro de Deuteronomio, está por sermones. El primer sermón está en Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 4, versículo 43, donde el énfasis es lo que Dios hizo por Israel al sacarlo de Egipto. El segundo sermón está a partir de Deuteronomio 4, versículo 44 hasta el capítulo 26. Y ese se centra en los mandamientos de Dios cuando entran a la tierra prometida. Y este tercer sermón que aquí empieza aquí en el 27, versículo 1, y termina en el capítulo 33, 29. Y estos siguientes capítulos se va a abordar el pacto de Dios con Israel, que se estableció en el monte Sinaí, y ese establecimiento está relatado en Éxodo capítulo 24. Entonces aquí dice, así empieza este tercer sermón del libro de Deuteronomio. Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Bueno, entonces vemos que Dios les manda que cuando pasen el Jordán, o sea, cuando tengan la tierra prometida, tienen que levantar, dice, estas piedras que yo te mando en el monte Ebal. De tal manera que había dos montes. Uno se llamaba Gerizim y otro Ebal. Entonces, estos dos montes, entre estos dos montes había un valle. Y ahí se tenía que mencionar las maldiciones. Ahorita lo vamos a leer, pero nada más para imaginarnos, ¿no? Esto está por Siquem, actualmente Cisjordania. Entonces están estos dos montes, Gerizim y Monte Ebal, y en medio hay un valle. Y entonces la instrucción es que cuando pasen el Jordán, tenían que levantar estas piedras en el Monte Ebal. Y dice, y las vas a revocar con cal. Y vas a edificar ahí un altar a Jehová, tu Dios. Y ese altar tenía que ser de piedras, y les da una instrucción bien importante. Ese altar que me vas a edificar en ese monte Ebal, en ese altar no vas a alzar ellas instrumento de hierro, o sea, no vas a martillarlas, no las vas a transformar. De piedras enteras edificarás el altar a Jehová y vas a ofrecer holocausto a Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios, o sea, el hecho de decirles que no tenían que pasar instrumento, modificarlas o tallarlas, estaba Dios diciendo que no quería Dios que tallaran o transformaran o embellecieran esas piedras, porque la atención, la gloria, el enfoque no tenía que ser el altar, ¿sí? Dios se negaba a compartir su gloria con el hombre. La belleza y el atractivo deben de encontrarse
solo en lo que Dios proveía a través del sacrificio, de los holocaustos y las ofrendas. Eso era la belleza, que eso apunta a Cristo. Entonces, y obviamente también en la palabra revelada de Dios. ¿Sí? El enfoque debería ser el sacrificio que habla de Cristo y la palabra de Dios. Eso debería ser el enfoque. Si se esmeraban en hacer esas piedras hermosas, esas piedras talladas, un altar glorioso donde hubo talento humano y hubo esfuerzo humano, entonces el enfoque iba a ser ese altar. Y a veces eso sucede. A veces nuestro esfuerzo está en lo natural, en nuestro servicio a Dios. Nos esforzamos en organizar a lo mejor un evento que quede innovador, organizado, hermoso, humanamente. Pero lo hermoso, lo valioso, el centro de nuestras reuniones no debe ser nada que el hombre haga, ni el talento humano, ni las ideas humanas. Debe ser Jesucristo, debe ser Jesucristo y su palabra. Por eso Dios prohibió que se metiera instrumento de hierro, tenían que ser piedras enteras. Y acá dice, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Es esto que hacían. Esto que hacían de revocar con cal, revocar significa cubrir la superficie. Se cubría con una capa blanca de cal y eso hacía que las piedras quedaban lisas y se pudiera escribir claramente la ley de Dios. Revocar con cal. Al cubrir de cal era como si preparaban un lienzo para que se pudiera grabar o escribir y entonces pudiese leerse con claridad. La ley se quedaba escrita de forma visible y legible y quedaba grabado no en algo efímero, sino en un monumento sólido y público. Ahí quedaba grabado y era totalmente visible y entendible. Eran fáciles de ver, ¿no? Entonces, qué importante es las cosas que se hagan para que la palabra de Dios sea más accesible, para que la palabra de Dios se entienda, para que la palabra de Dios se predique, para que la palabra de Dios quede clara. Entonces, todos los que dan clases, todos los maestros de la palabra, los maestros y maestras de palabra, los predicadores, los pastores, los misioneros, todos aquellos que enseñan la palabra a la congregación, desde los más chicos hasta los más grandes, los que salen a evangelizar, los evangelistas, deben orar y deben pedirle a Dios y deben de pasar tiempo con Dios con el deseo o con el propósito de que la palabra que salga de sus bocas sea lo más comprensible para aquellos que están recibiendo esta palabra. Es lo que aprendemos de esto. Este detalle de cubrir con cal para que quedaran esas palabras visibles y permanentes. Y ese altar que se tenía que edificar para holocausto a Dios tenía que ponerse en el monte Ebal. El monte Ebal, vamos a ver que era el monte de donde se decían, digamos así, las maldiciones, y el otro monte era donde se mencionaban las bendiciones, el monte Gerizim. Pero el altar estaba en el monte Ebal. Dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de la ley, muy claramente, o sea, hace ese énfasis. Tenemos que aprender a hablar la palabra claramente. Y repito, aquellos que enseñan la palabra tienen que pedirle a Dios y prepararse para exponer la palabra claramente. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha,
Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno. Entonces vemos que aquí Moisés está confirmando formalmente el pacto con la segunda generación. Recordemos que se estableció inicialmente en Sinaí, en el Éxodo, cuando Dios les dio la ley. Pero aquí formalmente se está estableciendo con la segunda generación. Dice, has venido a ser pueblo de Jehová. Has venido a ser pueblo de Jehová. ¿Por qué? Por su gracia soberana. Y luego dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios. Entonces quiere decir, si hay un pacto, si Jehová es tu Dios, si Jehová es tu rey, si Jehová es tu Señor, entonces oirás pues la voz de Jehová y cumplirá sus mandamientos. Si Él es tu Dios, entonces la expectativa es que le obedezcas. La expectativa es que le escuches. Ese es estar en un pacto. Entonces, antes de entrar a la tierra, les está enseñando que su permanencia en la tierra está condicionado a este pacto en donde a ellos les toca obedecer. Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, ¿no? Son 6 tribus y vemos que menciona a José y no a Efraín y Manasés, que son sus hijos, ¿no? A José, son 6. Dice, y estos estarán sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Gad y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Entonces, es interesante que Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín eran descendientes o hijos de las 2 hermanas Lea y Raquel. Y los demás, acá los que estaban en el monte Ebal, que era el monte de la maldición, está Rubén, que fue el primogénito. Rubén fue el primogénito, pero perdió su primogenitura, eso lo vimos en Génesis, por su pecado. Está Zabulón, que era el más chico de Lea, y los demás son hijos de las siervas, porque recordemos que Raquel y Lea entraron en una competencia por darle hijos a Jacob, y cuando no podían dar o tenían tiempos como de no ser tan fértiles, les dieron a las siervas y nacieron hijos. Entonces los hijos de las siervas estaban en el monte Ebal junto con Zabulón, que era el más chico de Lea, y Rubén, que era el primogénito, pero que había perdido su primogenitura. Y bueno, ¿qué podemos aprender? Porque llama la atención como si tuvieran más privilegio los hijos, ¿no? Hasta cierto punto lo que vemos es que tenían más legitimidad los hijos de las esposas de Jacob que de las siervas, tenían más legitimidad. Luego el hecho de que Rubén, el primogénito, esté en el monte de Ebal junto con los hijos de la sierva, también nos hace entender que nuestros pecados, nuestros errores, traen consecuencias en el futuro. De alguna manera, traen consecuencias en el futuro. Sin embargo, a pesar de el error de Rubén, a pesar de, digamos, la menor legitimidad de los hijos de las siervas, no los excluía del pacto, porque Dios no hace excepción de personas. Aunque estaban en el monte Ebal, eran parte del mismo pacto y estaban absolutamente todos bajo la misma ley. Y la bendición o la maldición no depende del linaje, no depende de quién eres hijo o de dónde naciste, sino aquí dependía de la obediencia. Esa bendición y maldición no importaba si eran hijos de Lea, si eran hijos de la sierva, no importaba su pasado como Rubén,
todos absolutamente tenían y estaban bajo el mismo pacto e iban a disfrutar las mismas bendiciones si obedecían e iban a recibir las mismas maldiciones si desobedecían. Entonces, no vemos que Dios tenga preferidos, no existe, sino esta posición lo hizo para enseñarnos una verdad espiritual, que cada persona aquí debía decidir si caminaba en obediencia para recibir bendición o caminaba en desobediencia y recibiría la maldición. Y es interesante que el monte Ebal es donde está la maldición y es ahí, es en el monte Ebal, si se acuerdan, es en el monte Ebal donde se edificaba el altar del sacrificio. No se edificaba en el monte Gerizim, que era el de la bendición. Perdón, no Gerizim, perdón. No en el monte Gerizim, sino en el monte de la maldición era donde se levantaba el altar. Y eso nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo mismo si vamos a Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, vemos que Cristo tomó la maldición sobre sí mismo, es lo que estamos leyendo, para que tanto los que estaban en Gerizim como los que estaban en Ebal pudieran recibir la bendición de la vida eterna por fe. Entonces, en Cristo, todos, absolutamente todos, somos hechos cercanos a Dios a través de Cristo porque Él ya tomó la maldición por nosotros. Para que nosotros podamos ser bendecidos, Él tomó la maldición. Por eso el altar estaba en el monte de la maldición, porque Jesucristo llevó la maldición para que entonces pudiésemos disfrutar la bendición. Vamos a regresar a Deuteronomio 27. Dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y empezaban, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Es interesante que la primera maldición tiene que ver con la idolatría. Entonces, es el pecado más grave en Israel porque quebranta directamente el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20. Entonces habla de escultura o imagen, todos los ídolos tallados de madera, de bronce, de piedra, que eran comunes en ese tiempo y en la actualidad también. Todo lo que hace el hombre con sus manos y le llama a Dios y se postra y le ora y le pide y lo venera, es idolatría. Aún aunque no hagas algo de piedra, todo lo que toma el lugar de Dios es idolatría. Y para Dios es abominación, o sea, es algo detestable. ¿Por qué? Porque estás intentando sustituir la gloria por algo creado, la gloria de Dios por algo corruptible. Y luego dice, y la pusiere en oculto. Entonces, esto es bien fuerte, porque aunque tuvieran un ídolo escondido en lo privado, Dios lo ve todo. La obediencia a Dios no debe ser nada más externa o pública, debe ser en lo privado, debe ser en lo más íntimo, porque Dios ve todo lo que hacemos. Entonces hay mucha gente que tiene ídolos en su corazón, a lo mejor no tallados, pero tiene ídolos. Puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos, tus padres, tu trabajo, otra cosa. Todo, aunque nadie lo sepa, aunque solamente tú sepas, Dios lo sabe. Entonces, los levitas decían esto y todo el pueblo decía amén. ¿Sí? Amén significa así sea. Así sea. Es como decir, lo confirmamos.
Era un acto de ratificación congregacional. Todo Israel aceptaba que la idolatría traía maldición. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y este es bien importante. Si no honras a tu padre que ves, menos a Dios que no ves. Deshonrar incluye, no solamente es insultar, también deshonrar es menospreciar, es despreciar a los padres como autoridad. Recordemos que en Israel, y eso aplica a nosotros hoy en día, los padres eran los principales responsables de transmitir la fe en Dios y la ley de Dios. Eran los principales y deben ser hasta hoy los principales. No el pastor, no los maestros de los niños, los padres son los principales. Entonces, cuando ellos despreciaban a sus padres era rechazar la autoridad de Dios. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Esto se refiere a mover las marcas que delimitaban la propiedad de otra persona. Era una forma de robar la tierra, era un fraude. Entonces, eso es un pecado tremendo delante de Dios. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces vemos y hemos visto que Dios es defensor de los más débiles. Así que si alguien hiciera errar al ciego, hay otras partes donde habla de maldecir al sordo en Levítico, ¿no? Si alguien es causante de que algo le pase a los más vulnerables, al ciego, al sordo, al enfermo, a la gente que a lo mejor puede ser más ingenua, si tú tuviste algo que ver para que ellos fracasen, tomen una mala decisión, y aún hablando espiritualmente, que tú enseñes mal la palabra de Dios y alguien se desvíe del camino de Dios porque tú le enseñas mal, consciente o inconscientemente, hasta en eso se relaciona. Porque no solamente se trata de la ceguera física, también puede ser ceguera espiritual o puede aplicar a cualquier persona vulnerable, trae maldición. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, ¿qué es pervertir el derecho? Dios les mandaba cuidar de ellos. Hemos visto en el capítulo anterior que de hecho había el tercer año del diezmo, el dinero o los sacrificios, las ofrendas, eran para ellos. Entonces, si tú no obedecías las leyes de acuerdo a la protección que Dios les daba, era desvirtuar el derecho, era pervertir el derecho, porque Dios cuida a los más desprotegidos, a los más vulnerables, a los que dependen de la generosidad de los demás. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces aquí vemos como un tipo de relación incestuosa con la esposa del padre, que puede ser madrastra, está prohibido por Dios, porque no nada más es un pecado sexual, sino es una rebeldía, es deshonrar dentro de la familia. Y este tipo de pecado también se asociaba con prácticas paganas. Los pueblos vecinos practicaban religiones altamente inmorales sexualmente, y que practicaba algo así era maldito. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces aquí no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Las cosas grotescas que hoy se saben es lo mismo hace miles de años, desde que el hombre pecó y que se separó de Dios. Al separarse de Dios, nos corrompemos. Es como cuando sacas la comida del refrigerador. Cuando no está en el refrigerador se echa a perder, se corrompe. Así nosotros, al estar separado de Dios, al querer vivir nuestra propia vida, el hombre
se ha pervertido, pero desde el principio. Por eso está aquí la bestialidad, o sea, el tener relaciones sexuales con animales. Eso está prohibido explícitamente en Éxodo 22, en Levítico 18. Entonces, esto no solamente es una perversión sexual, sino también corrupción del orden que Dios estableció en la creación. Atenta contra la dignidad humana porque hemos sido hechos a imagen de Dios. El único ser creado a imagen de Dios es el hombre. Entonces, es atenta contra la dignidad humana y deshonra el diseño sagrado de la sexualidad, porque Dios dio la sexualidad y esa es una perversión tremenda. Todo Israel tenía que responder con un amén, confirmando que este pecado traía maldición y que necesitaban ellos mantenerse puros. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces vemos que aquí Dios condena el incesto entre hermanos, aún hermanastros. Y eso ya estaba prohibido desde Levítico 18, Levítico 20. Es un pecado grave porque la familia es el núcleo de Dios, el núcleo del pueblo de Dios. Aún hoy día la familia es el núcleo de la sociedad y el incesto corrompe la pureza y el orden de la familia. Era muy común que en los paganos toleraban y practicaban todo tipo de incesto. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Por ejemplo, en Levítico 20:14 establece que si un hombre se acostaba con su suegra, ambos serían castigados con muerte por fuego. O sea, era algo muy grave, porque la suegra formaba parte del círculo más íntimo de la familia. Entonces, una relación así, tan grotesca, rompía el respeto y la honra y la pureza. Representaba una gran deshonra contra la esposa y contra la estructura familiar. Entonces era algo muy, muy tremendo y venía maldición. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Qué interesante esto, ¿verdad? El que hiriere a su prójimo ocultamente. ¿Cuánta gente es así? Lastiman en lo oculto, traicionan, son traicioneros. O la gente que hoy en día habla de ti a escondidas, te saluda, te abraza, muestra respeto, pero nada más te das la vuelta y te encaja en la espalda. Te habla mal de ti para que la gente cambie, que te crean mala fama o hacen algo detrás de ti para lastimarte, para afectarte. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Entonces se refiere a literalmente a asesinar o herir en secreto, sin testigos, de forma premeditada o violenta. Entonces Dios había dicho en Éxodo 20, no matarás. Entonces la violencia aún de este tipo secreta, pues no solamente, o sea, es asesinato, pero aparte es como algo premeditado, algo oscuro, traicionero, que es aborrecible delante de Dios. Y a lo mejor muchos no matan físicamente, pero el herir y el dañar ocultamente a alguien es terrible delante de Dios. Aquí lo estamos viendo. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces aquí se condena a las personas que por avaricia, que les dan dinero, les dan regalos para provocar de alguna manera, por ser testigos falsos o cualquier cosa, provocar la muerte de alguien. Entonces esto se relaciona con la corrupción en los líderes, en los jueces, en personas con poder, que a cambio de un beneficio personal se prestan a la injusticia, se prestan a hacer algo que le puede causar a un inocente la muerte. Y eso ya lo está advertido en la ley, Éxodo 23 del 7 al 8, Deuteronomio 16, 19, que no se podía aceptar soborno para condenar a un inocente. Entonces no solamente es un pecado de corrupción, porque es corrupción, sino también
de violencia contra la vida, porque el resultado de esa acción terminaba siendo la muerte de un inocente. Entonces, afecta totalmente, va en contra del carácter de Dios, que siempre cuida y defiende a los justos y a los indefensos. Aquí todo el pueblo también tenía que decir colectivamente amén, diciendo de alguna forma que toda corrupción y asesinato no podían ser tolerados, habría maldición. Y último versículo: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Entonces aquí es como el clímax de estas maldiciones, porque todos los versículos mencionan pecados específicos, empezando por la idolatría, ¿no? Pasando por incesto, por injusticia, soborno, etc. Pero este último versículo nos da un mayor alcance, porque dice: maldito cualquiera que no cumpla las palabras de toda la ley, ¿no? De toda la ley. Entonces, la maldición va a recaer sobre cualquiera que falle en obedecer los mandamientos de Dios. Confirmar, pues, significa aceptar, respaldar. Esta ley era obligatoria. No era solamente decir de labios amén, amén, que era impresionante, porque imagínense, las 6 tribus de un lado en el monte Ebal, las otras tribus en el otro monte, y cuando los levitas leían, todo el pueblo decía amén, como un coro, amén. No nada más era decirlo que la forma en que estaban esos montes y el valle en medio le daba una acústica tremenda, haber sido un espectáculo escuchar a los levitas leer esto y escuchar al pueblo decir amén, haber sido un espectáculo tremendo. Pero dice confirmar, no bastaba con decir de labios para afuera, tenía que haber una responsabilidad de ponerla en obra. Y termina este capítulo con amén, de todo el pueblo. Aquí se sella el pacto, es decir, todos aceptan la responsabilidad de obedecer la ley con sus bendiciones y maldiciones. Es interesante que en este capítulo hay puras maldiciones, o sea, se empezó con las maldiciones, fueron las primeras, no se empezó con las bendiciones, sino se empezó con las maldiciones. ¿Por qué? Porque Dios quiso resaltar la seriedad del pecado. Dios quería que quedara claro que la idolatría, la injusticia y la inmoralidad eran intolerables en la tierra prometida y que recibirían maldición por estos pecados, aunque fuesen ocultos. Entonces, era también como una función de enseñanza, para que el pueblo, al decir amén a cada maldición, pudiera entender la gravedad de romper y quebrantar ese pacto. Y repito, el altar que habla de Cristo estaba en este monte Ebal, que era el de las maldiciones. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldito por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros para que nosotros fuéramos benditos. Tenemos que recordar que el pacto estaba condicionado a su obediencia. Entonces su permanencia en la tierra estaba condicionado a que cumplieran el pacto. Sabemos que ningún ser humano ha podido cumplir la ley, porque cumplir la ley no es un mandamiento, son todos y es siempre. Nadie lo ha podido cumplir, el único que lo cumplió fue Jesucristo, el único. Entonces, por eso Él llevó la maldición en nuestro lugar. Nosotros tendríamos todas estas maldiciones, todas, porque no nada más son a lo mejor alguien dice, no, yo no he hecho los pecados que están ahí, pero al final dice, maldito el que no confirmare la palabra de esta ley, ¿sí? De toda la ley. Entonces, nadie hemos podido cumplir, pero Jesucristo cumplió la ley y también cargó la maldición en lugar de nosotros, para que nosotros ahora, por gracia, pudiésemos ser benditos. Por eso Él dice, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué nos llama benditos? Por lo que Él hizo en la cruz.